alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de la carrera de Ingeniería y Mecatrónica del cuarto semestre, grupo 414C, y vamos a realizar la práctica de descarga y carga de un capacitor de la materia de circuitos eléctricos 1, que imparte el profesor Hugo Suárez Onofre. En la práctica de carga y descarga de un capacitor vamos a tener los siguientes objetivos: observar la carga y la descarga de un capacitor, dar a conocer las fórmulas del tema, realizar las mediciones correspondientes y observar las gráficas obtenidas en el laboratorio por el osciloscopio. Para esta práctica los materiales utilizados fueron un protoboard, una resistencia de 10 kΩ, un capacitor de 1 microfarad, 2 puntas para el osciloscopio y el generador de señales. Ahora explicaremos lo que es un circuito RC. Hablaremos en particular de la carga y descarga de un capacitor. Este es el diagrama que representa el circuito RC. Está constituido por una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor. Por ley de voltajes de Kirchhoff tenemos la siguiente ecuación: menos el voltaje más el voltaje que hay en la resistencia más el voltaje del capacitor igualado a 0. Tenemos que expresar el voltaje de la resistencia en términos del capacitor, y por ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y sustituimos el voltaje de R por la intensidad que hay en el capacitor por la resistencia, y nos queda la siguiente ecuación: menos el voltaje más la intensidad del capacitor por la resistencia más el voltaje del capacitor. Y teniendo que la intensidad que hay en el capacitor es igual al valor del capacitor por la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, tenemos lo siguiente: menos el voltaje más RC por la derivada del voltaje de C respecto al tiempo más el voltaje de C igualado a 0. Y como tenemos que expresar la ecuación diferencial ordinaria de primer orden en su forma estándar, tenemos que tener un coeficiente igualado a 1. Entonces dividimos toda esta ecuación entre RC y obtenemos que la derivada respecto al tiempo del voltaje del capacitor más el voltaje de C sobre la resistencia por el valor del capacitor es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia por el capacitor. Y procedemos a resolver la ecuación diferencial. Hallamos el factor integrante, que se expresa como E a la integral de P de T por la derivada respecto a T. Y tenemos que P de T es igual a 1 sobre RC. Tenemos que la exponencial E a la integral de 1 sobre RC por la derivada de T es igual a E a la T sobre RC. Multiplicando el factor integrante por toda la ecuación, obtenemos la siguiente ecuación. Procedemos a integrar, y por el teorema fundamental del cálculo tenemos que la derivada y la integral se cancelan y nos termina quedando la ecuación de E a la T sobre RC por BC, que es igual a el voltaje sobre RC por E a la T sobre RC por RC más la constante K de integración. Y procedemos a reducir los términos y despejar BC, y obtenemos que BC es igual al voltaje más la constante K por E a la menos T sobre RC. Y esta es nuestra solución general. El análisis gráfico. Tenemos que las unidades del tiempo son segundos, las unidades de la resistencia son los ohms y las unidades del capacitor son los faradios.
tenemos que la constante tau es igual a la resistencia por el capacitor, y teniendo la solución particular del voltaje de C es igual a B, que multiplica a 1 menos C a la menos T sobre tau, y sustituyendo T igual a tau, tenemos que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje multiplicado por 1 menos C a la menos 1, que nos da que el voltaje de C es igual a B por 1 menos 1 sobre E, lo que nos da un voltaje en el capacitor de 0.632120 volts, lo que significa que BC está al 63.2% de su total capacidad. Y sustituyendo T igual a 5 tau, tenemos que el voltaje en el capacitor es igual a B, que multiplica a 1 menos C a la menos 5, que es igual a 0.9932B. BC está al 99.32% de su capacidad total, y es lo que graficamos. En tau igual a 1 tenemos 0.632B, y en tau igual a 5, y en T igual a 5 tau tenemos 0.993 volts. Y eso es todo acerca de la carga de un capacitor. Ya. Explicaremos la descarga de un capacitor. El circuito nos queda de la siguiente manera: una resistencia y un capacitor, y la fuente de voltaje se elimina. Por ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que el voltaje que hay en la resistencia más el voltaje que hay en el capacitor es igual a 0. Y por ley de Ohm sustituimos que el voltaje que hay en la resistencia es igual a la intensidad que hay en el capacitor por el valor de la resistencia más el voltaje en el capacitor, igualado a 0. Tenemos que IC es igual al valor del capacitor por la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor más el voltaje en el capacitor, todo eso igualado a 0. Y para dejar la ecuación diferencial en su forma estándar, tenemos que volver 1 el coeficiente de la derivada, y tenemos que la derivada respecto al tiempo del voltaje del capacitor más 1 sobre RC por el voltaje del capacitor es igual a 0. Y esa es nuestra ecuación diferencial a resolver. Primero hallamos el factor integrante, que es E a la integral de P de T por D de T, que es igual a E a la integral de 1 sobre RC por D de T, que esto es equivalente a E a la 1 sobre RC por T. Y procedemos a multiplicar el factor integrante por toda la E de O, y obtenemos que E a la T sobre RC por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo más E a la T sobre RC por el voltaje del capacitor entre RC es igual a 0. Y procedemos a integrar. La integral y la derivada se cancelan, y aquí de este lado tenemos la derivada de una constante, la integral de una constante, que nos da una K, una constante. Y tenemos que E a la T sobre RC por BC es igual a E a la T sobre RC por el voltaje en el capacitor, que es igual a la constante. Y la solución general de la ecuación diferencial es que el voltaje de C es igual a la constante K por E a la menos 1 sobre RC por el valor de T. Para concluir el análisis matemático y gráfico del circuito RC, tenemos la gráfica que representa la carga y descarga de un capacitor en un circuito RC. Tenemos que en la región de carga, en 5 tau, completa el voltaje total, y en la región de descarga, en 10 tau, llega a un voltaje igual a 0. Y la combinación de la gráfica de la carga y descarga de un capacitor nos genera el siguiente gráfico, que es la representación total
de la carga y descarga en un circuito RC. ¿Ya? Con ayuda del osciloscopio podemos comparar lo que es el voltaje de entrada con el voltaje de salida. En este caso el voltaje de entrada es lo que le estamos suministrando al circuito, mientras que el voltaje de salida es lo que se está almacenando como voltaje dentro del capacitor. Como se puede apreciar, la gráfica nos muestra una línea que no es nada recta, ya que el capacitor va a ir almacenando energía dado por el tiempo en forma de una curvatura hasta llegar a su punto máximo, en el cual se descargará y así sucesivamente en un lapso de tiempo controlado. Como conclusión, pues podemos ver que todo lo teórico visto en el tema de carga y descarga de un capacitor se cumple en la práctica que realizamos y pudimos observar. Esperamos que este video les haya sido útil para entender el tema de carga y descarga de un capacitor. Gracias por ver el video.